Muy buenos días, feliz sábado, apreciados hermanos. ¿Cómo han pasado los meses? Ya estamos en el cuarto trimestre, en la primera lección. Para nosotros eso es una alegría grande y estamos con dos invitados especiales, dos pastores de experiencia que son muy queridos en el campo misionero, en la administración. Bien, estamos Pastor Elvis, Pastor Robin. Me llamó mucho la atención el texto bíblico en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30 y versículo 31, y dice: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en el libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Amén. Pastor Elvis, ¿alguna vez usted no encontró el camino correcto? ¿Alguna vez se perdió en algún lugar, quizás en su experiencia de pastor, de joven? ¿Quizás algún momento difícil? ¿Quizás, pastor? Sí, cuando estábamos, recuerdo, en Cusco, en una práctica que nosotros hacíamos los teólogos, ¿no? En nuestra práctica pre-pastoral de cuarto año, estuvimos ahí para visitar un pueblito en las alturas del pueblo de Santo Tomás. Recuerdo, pastor, el hermanito que me estaba guiando me dijo: pastor, ya no te puedo acompañar, se me hace tarde, era las 2 de la tarde. Y me dijo: sigue estas señales, este caminito, no te desvíes a ningún lugar, sigue y usted va a llegar al pueblito indicado. Y así es que yo seguí. Y él me dijo: 1 hora. Y fueron 4 horas, ¿no? Me había perdido, me impresionó la naturaleza y más descuidé el camino. Y esa señal que me dijo que no me perdiera. Estuve perdido 4 horas, 8 de la noche más o menos, donde hallé ya el camino. Difícil, ¿verdad? Difícil, hermanos, no encontrar el camino. Pero tenemos por el otro lado, Pastor Robin, y cuando encontramos el camino, me imagino en su experiencia también ha sido quizás encontrar el camino correcto. ¿Cómo se siente uno llegar al momento indicado, al lugar? ¿Cómo se siente? Sí, estimado pastor, ¿no? Ha habido momentos en la obra misionera y que hay lugares donde tenemos que ir, ¿no? Puedo contar también la experiencia de lo que sucedió hace poco, ¿no? Yo tuve que ir a Puerto Lagarto, me habían encomendado para estar ahí con los hermanos. Y el hermano que me estaba esperando tenía algunas características, lo encontré, ¿no? Llegamos al lugar donde el hermano me indicó, gracias a Dios él nos acompañó. Ahora el tema del retorno, él ya no me iba a acompañar. Él me mencionó algunos detalles, algunas señales por dónde tenía que ir para llegar al lugar correcto. En este caso, en la avenida principal de retorno, ¿no? Para Pucallpa. Así que él me indicó, ¿no? Pastor, no se olvide, me dijo, ¿no? Siempre toda la derecha. No se olvide que va a haber un letrero grande ahí que va a decir Nueva Galilea. Recuerde que va a haber una indicación allí de un kiosco pequeño. Y mientras yo manejaba mi movilidad, estaba recordando las señales. Llego toda la derecha. Encontré, ¿no? El kiosquito. Entonces por aquí, por la izquierda. Y de esa manera llegué a la carretera. Ya la carretera ya conocía, ¿no? Si yo hubiera desatendido las señales, ¿no? Los consejos que me mencionó, me podría haber perdido porque había varios caminos. Pero gracias en seguir esas señales, esas indicaciones, llegué al lugar correcto, sin ninguna novedad. Qué lindo, pastor. Puerto Lagarto. Pastor, ¿en dónde queda? Puerto Lagarto queda en el distrito misionero de Puerto Bermúdez. Hermanos, así esta mañana nosotros estamos llegando al tema señales del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Por eso, hermanos, vamos al estudio de la palabra de Dios. La lección de esta mañana vamos a enfatizar 3 temas, pastor. La primera es las bodas de Cana. La segunda,
que Jesús hizo un milagro con el hijo de un noble. De un noble. Sí. Y tercero, son el milagro que también hizo con el paralítico de Betesda. Y yo quisiera esta mañana hacer la pregunta: ¿qué señales hizo Jesús en Cana y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en Él? Sí, una pregunta interesante, definitivamente. El autor tiene una manera de hacer una conexión, estimado pastor, con el Antiguo Testamento. Y en esta conexión con el Antiguo Testamento, en las bodas de Caná, lo que sucedió está indicando una temática que Juan quiere dar a sus oyentes. Y una de esas temáticas es mostrar a Jesús como el Mesías. Y el relato va direccionado a eso, va direccionado a esa temática general de las señales. Y empieza, ¿no?, las bodas con lo siguiente. Yo quiero leer el primer texto y lo siguiente voy a relatar porque conocemos prácticamente esta historia, todos los que nos escuchan. Menciona, ¿no? San Juan capítulo 2, versículo 1, menciona: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y mira el versículo 2. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Estaban sus discípulos presentes. Y había un propósito especial allí. Estaba la madre de Jesús, la boda se estaba realizándose, posiblemente podía haber sido de algún familiar, ¿no?, de Jesús. Pero algo sucedió. Nosotros sabemos qué es lo que ocurrió. Faltó el vino. No podía faltar el vino, ¿no?, en una fiesta como esa, ¿no? El vino era importante, ¿no?, era un símbolo de alegría, pero faltó. Y eso fue una preocupación para las personas que estaban, en realidad para las personas no, sino más para el encargado, dándose cuenta, ¿no?, de que no había el vino, ¿no?, que era indispensable para realizar las bodas, que simbolizaba, ¿no?, la alegría entre ellos. Ahí es donde la madre de Jesús interviene para pedir a su hijo Jesús que solucione esta situación. Y nosotros vemos, ¿no?, que Jesús allí menciona algunas palabras que podían ser despectivas, pero no son así, ¿no? Sino son palabras que normalmente se usaban, ¿no?, en aquel entonces, mencionando, mujer, ¿qué tienes? No ha llegado mi hora. Pero al final la madre de Jesús menciona y dice, ¿no?, hagan todo lo que Él diga. Eso fue la indicación. Y así que eso fue lo que ocurrió. Pidió Jesús que trajeran las 6 tinajas, que llenaran de agua, ¿verdad? Y ocurrió el milagro. El vino que faltaba, ahora había vino. Y la orden de Jesús fue, ahora dele al principal, al que está encargado, al maestro de ceremonia, entréguele, hazle probar. Entonces cuando él probó, se sorprendió, ¿no?, el vino que estaba probando en ese entonces. Definitivamente no era fermentado, era un vino sin fermentar, lo menciona la hermana Huay. Posiblemente en algunas bodas podrían haber dado de repente, ¿no?, algún vino fermentado, pero en esta ocasión no. Era un vino que realmente era rico, agradable para las personas. Y eso tiene una conexión con ¿quién? Una conexión con el Antiguo Testamento. En una ocasión también el pueblo de Dios con grandes señales, ¿no?, salió del pueblo de Egipto. Nosotros conocemos esta historia. Señales que daban a entender el poder de Dios. Y ahí se estaba mostrándonos el poder de Dios, convirtiendo el agua en vino. A tal forma que esto impactó a las personas que estaban cercanas ahí, en este caso a la Madre de Jesús, y sobre todo a los discípulos, porque eso era el fin, que sus discípulos creyeran que realmente era Jesús el Mesías. Y eso lo podemos corroborar, me permiten leer, ¿no?, en este relato, en el versículo 11, dice lo siguiente: este principio de señales
hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. A tu pregunta, ¿no?, que mencionas ahí. Es el milagro que hizo, esa señal que Juan menciona, la señal igual a milagro, con poder, ¿no?, que dio a entender a sus discípulos que el que estaban con él acompañando era el Mesías, es el Mesías para nosotros. Pastor, quiere decir que nosotros humanamente, Pastor Robin, Pastor Elvis, en ese momento también había un espacio que apareció el padre de este niño que estaba muy preocupado porque estaba muy enfermo. Y también hizo otro milagro, el hijo del noble. ¿Qué pasó? Algunos podrían decir, también fue invitado al matrimonio y posiblemente cayó enfermo o quizás ya vino delicado el niño, pero algo interesante podemos notar para poder creer, porque es otro milagro para poder creer. ¿Qué hizo más ahí, Pastor Elvis Cuellar, Jesús en la vida de este niño? Sí, pastor, definitivamente durante el ministerio terrenal de Jesús, pues él hizo muchos milagros, ¿no? Y todos esos milagros tenían un objetivo principal, ¿no? Era para ayudar a la gente a creer en él. Y este milagro, ¿no?, tiene de alguna manera una conexión con el primer milagro de las bodas de Caná. Y las conexiones son estas, ¿no? Primero, es que ambos milagros fueron señales, ¿no? Segundo, que estos milagros ocurrieron en Caná de Galilea, impresionante, ¿no?, esa relación, ¿no? Jesús quería mostrar a toda costa que él era el Mesías, ¿no? Y tercero, que ambos generaron fe. En este caso, en este noble, ¿no?, Jesús al sanar a su hijo, ¿no? Al sanar a su hijo. Dice nuestra lección que este noble tenía un problema espiritual, tenía una enfermedad espiritual. Y este hombre tuvo que reconocer, dice, esa pobreza espiritual, de lo contrario podría costar la vida de su hijo. O sea, en otras palabras, él creyó lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento, aún cuando no podía darse evidencia directamente de que su hijo estaba sano, porque estaba lejos, a un día todavía, ¿no? Y impresionante porque tuvo que creer en Jesús. Y él creyó, dice la Biblia. Impresionante lo que dice la Biblia, y por ende la lección también enfatiza, ¿no? Dice que este hombre no se apresuró a volver a su casa, sino que como evidencia de su fe en Jesús, llegó todavía a casa al día siguiente. Qué razón tan poderosa para creer en Jesús, Pastor Javier. Pastor Robin y Pastor Elvis, hermanos, hay cosas que a nosotros nos pasan, somos padres y a veces nuestros hijos también vienen las pruebas, una enfermedad, y cómo quisiéramos tener esa fe de este noble, ¿no?, de creer, ¿no?, que Jesús está mostrando, que cuando vienen estas pruebas nos ayuda para afianzar nuestra fe, ¿no?, nuestro compromiso, ¿no? ¿Cómo poder más, Pastor Robin, allí creer, ¿no? Sí, algo más que podemos tal vez agregar, ¿no? En el versículo 50, el versículo 50 del capítulo 4, ¿no? El pastor Elvis ya lo mencionó, el relato. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Qué impresionante, ¿no? Antes creo que hemos estado conversando, mencionando, ¿no?, que ahí no habló con relación a su fe, simplemente fue una orden. Y él a esa orden, él inmediatamente obedece, ¿no? Y ocurre el milagro. En realidad el milagro ocurre en el momento, ¿no?, que él cree. Y hay algo más que también me quisiera recalcar, ¿no? Lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Era necesario estas señales y prodigios como para sensibilizar el corazón de las personas.
Y se estaba dirigiéndose a este hombre, a este noble, a este oficial, para sensibilizar su corazón. Jesús mismo le dijo, ¿no? Si no veis señales, no creeréis. Y como que esto habrá, digamos, abierto una esperanza, ¿no? De creer en Él. Yo creo, Pastor Javier, ¿no? Dios nos da muchas señales para creer en Él. Tal vez no milagros como en el tiempo de Jesús, pero sí algunos acontecimientos, tal vez, podríamos decir milagrosos tal vez. Por ejemplo, en la cura de un hijo muy querido, ¿no? En mi caso, yo tengo una hija que pasó por un momento difícil. Yo lo puse en las manos de Dios. Amén. Yo tuve que creer que sea su voluntad. Hoy Dios hace esos mismos milagros. Y hoy Dios va a hacer todo lo posible para que nosotros podamos creer. Amén, pastor. Sí, Pastor Elvis. quiero solamente acotar algo, ¿no? Estos milagros realmente tienen un objetivo, ¿no? Como dice la palabra de Dios y la lección reafirma, de creer en Jesús, ¿no? Yo recuerdo en tiempo de pandemia, ¿no? Un doctor, yo entré ahí a hacer pues la oración o lo que pide la familia, el ungimiento, ¿no? Mas no se podía hacer porque estaba inconsciente. Y yo claramente me dijo el doctor de turno, me dijo, pastor, ore, ¿no? En su creencia, ¿no? De él, ¿no? Ore porque no pasa esta noche. No pasa esta noche, ¿no? Este señor, ¿no? Y yo hice una oración esa noche, tal vez como nunca lo había hecho, pero realmente este hombre salió de esa situación, ¿no? Hoy predica, hoy es líder en la iglesia, ¿no? Hoy cree en Jesús y predica de Él a diestra y siniestra. Amén, pastor. Pastor Robin. Pastor Elvis. Pero también miramos a Jesús como el Mesías que se manifiesta, que se acerca a alguien. No solamente ahora parece que aparece, ¿no? Sino que ahora se acerca a un paralítico, ¿no? Quiere tocar, ¿no? Interesante el Mesías con el paralítico de Bethesda, ¿no? 38 años, pastor, 38 años, perder los sueños, pastor, se va muchas veces, el corazón desfallece. Otro milagro más, pastor Robin. Sí, pastor, antes que lance la pregunta, ¿no? Yo en alguna ocasión yo estuve en cama, tuve un accidente, me fracturé, ¿no? Una multifractura. Tal vez no puedo mencionar aquí los detalles. Estuve postrado en cama aproximadamente 8 meses. 3 meses prácticamente sin mover ni a la derecha ni a la izquierda. Como era una multifractura, casi del lado izquierdo, yo tenía que estar en una posición. Y estar en una posición sin moverte ni a un otro lado es incómodo. Y yo solamente lo experimenté en 3 meses, ¿no? 8 meses ya me podía movilizar, pero imagínese, pastor, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? 38 años, qué aflicción, ¿no? Tremenda que suscitaba en este hombre paralítico. Seguramente que ha sido difícil. Si yo en 3 meses, 8 meses, yo me sentía, ¿no? Inútil, me sentía inútil. No, yo no me puedo imaginar cómo se sentía este hombre, ¿no? Muy difícil. Pastor Elvis, difícil, ¿no? 38 años, pero aparece el Mesías, ¿no? Tal vez algo que agregar allí. Pastor Robin. Sí, hay algo que agregar. La lección comenta también, menciona que posiblemente su enfermedad tenía una relación con el pecado. Posiblemente, ¿no? Tenía una relación, porque está relacionado la mente, ¿no? Con la parte física. No podemos nosotros determinar así, pero sí hay una relación. Cuando nosotros estamos mal, digamos, mentalmente, ¿no? Angustiados, afligidos, afecta toda nuestra parte física. Estamos relacionados, está relacionado. Hay una triple dimensión, ¿no? del ser humano, la mente, ¿no? La parte espiritual y la parte física también, ¿no? Entonces posiblemente este paralítico había pecados que le afligían
y posiblemente esto haya causado alguna enfermedad como esta, ¿no? Eso era una de las razones también, ¿no? Porque Jesús, al hacer tantos milagros, Él lo hacía con un propósito. Primero, para atender las necesidades personales de las personas, ¿no? Y ahí, en este caso el paralítico, había una necesidad no solamente física, sino también espiritual, como lo hubo también en tantos otros milagros. También, en segundo lugar, es para ayudar, estos milagros era para ayudar también a los necesitados de aquel momento, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver justamente en tercer lugar es para dar, dice, pruebas claras y veraces de que Jesús era el Mesías, ¿no? Amén. Eso es lo que la lección y también la palabra de Dios en estos capítulos, ¿no? Al introducir Juan nos muestra, ¿no? Los propósitos. Y el otro es que dice sus milagros sirvieron como cumplimiento de las profecías que se habían dicho en el Antiguo Testamento. El nombre de Dios, ¿no? Sí, Dios es maravilloso, ¿no? Jesús haciendo milagros, ¿no? Por todos lados para que crean, ve cuánto amor, ¿no? Con señales y prodigios. Y a veces Dios así se manifiesta, ¿no? Y a veces no queremos creer. Creo que eso vamos a verlo después, me parece, pastor. Pero el relato, ¿no? Quisiera relatar así corto nada más y me puedan también aquí hacer comentarios, ¿no? El tema es que había una tradición, ¿no? Que un ángel descendía y movían las aguas y el que primero se lanzaba era sanado. Y él estaba esperando, ¿no? Bueno, era una tradición. Y aprovecha Jesús ese momento, ¿no? Él ve, él conoce, él sabe que esta persona está sufriendo, no solamente en la parte física, sino en el tema espiritual. Él estaba mal espiritualmente y por ende la parte física también. Y le hace una pregunta que nadie nos negaríamos, una persona en esa condición, ¿no? Le dice, ¿no? ¿Quieres ser sano? Y él dice, no tengo a nadie que me empuje, porque no puedo, nadie me empuja y uno me gana y ya se sana, ¿no? Entonces yo no puedo. O nadie me ayuda. Nadie me ayuda, ¿no? Nadie me ayuda, ¿no? Imagínense, pero en ese momento tal vez el paralítico dijo, no, aquí tengo una opción, ¿no? Que él tal vez me va a empujar, ¿no? Pero no se esperaba que el que estaba allí era Jesús, ¿no? Y la lección dice, aquel que había formado las piernas al ser humano, ¿no? Las extremidades, tenía el poder, ¿no? De levantar a este hombre que estaba postrado en cama 38 años, ¿no? Pero hay algo más, Pastor Robin y Pastor Elvis. Eso quiere decir que a veces nosotros, hermanos, hay tradiciones, ¿no? Las tradiciones no siempre nos ayudan bien, ¿no? O hay tradiciones que nos pueden acercar a Jesús así como este hombre. Porque este hombre estaba esperando que ojalá ocurra que alguien lo pueda empujar, ¿no? Yo hasta ahora no he visto una tradición que me pueda salvar, ¿no? Las tradiciones son pasajeras, lo que perdura es la sanidad, ¿no? Y Jesús se manifiesta poderosamente en la vida de este hombre, ¿no? Poderosamente en la vida de este hombre, ¿no? Sí, Pastor Javier, definitivamente este otro milagro pues tiene otra connotación también, ¿no? Bastante importante que señala la lección de la escuela sabática. Era la oportunidad, ¿no? Para Jesús, una gran oportunidad para Jesús demostrarse como el Mesías, ¿no? Demostrarse como ese ser divino que vino por sus hijos, ¿no? Y es impresionante en la estructura literaria, ¿no? Cuando habla justamente de este milagro, la lección dice que los 9 versículos hablan del milagro en sí, pero 40 versículos siguientes hablan del quién hizo el milagro. ¿Quién es el milagro, no? Entonces ahí tal vez, Pastor Robin, si me ayudas a recordar, aquí se estaba dando énfasis justamente a la divinidad de Jesús, ¿no? ¿Quién era él? Es cierto. Cuando le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? ¿No? Nosotros ya mencionamos, ¿no? La preocupación del paralítico, ¿no? Su preocupación. Y ahí es donde Jesús hace el milagro, ¿no? Dice, levántate, ¿no? Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, dice la palabra de Dios en el versículo 9, el hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día.
Antes tal vez de ir a lo que menciona Pastor Elvis, ¿no? Yo quería enfatizar el tema del pecado, ¿no? Porque él se fue, ya no lo volvió a ver más. Había un murmullo, ¿no? Murmullo de los fariseos y los saduceos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué está andando con su camilla? Y en sábado, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de ahí se encuentra, ¿no? Se encuentra y Jesús le dice algo interesante, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El paralítico tenía un problema de pecado, pero ocurrió el milagro y él seguramente no siguió el consejo de Jesús. Alguien que está con Jesús ya no peca, ¿no? Porque Jesús mora ahora en él. Y bueno, de ahí viene el tema, ¿no? Ahora del problema que encontraban los saduceos y los fariseos, ¿no? Los que criticaron a Jesús. Y una ocasión más de acusar a Jesús. Una ocasión más de acusar a Jesús de lo que él hacía, ¿no? Y creo que son dos. Una de ellas es sanar en sábado. No estaba permitido sanar en sábado, solo en casos de emergencia. Y para la tradición judía, el paralítico no cumplía con esa excepción. Y era una acusación. Y la segunda era levantar su lecho. Exactamente, ahí podía andar con su lecho, ¿no? Ese día era, para la tradición, eso era terrible, ¿no? No, eso era pecado. Y tal vez, y algo más, ¿no? A Jesús lo acusaron también por creerse que era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, pero los fariseos, los críticos, ¿no? de Jesús, los detractores, no querían aceptar esto, ¿no? Y la lección en el día jueves defiende, justo Jesús se defiende, dice, ¿no? Especialmente San Juan capítulo 5 del 19 al 30, ¿no? Ahí se defiende, dice, hay tres formas de cómo se defiende. En primer lugar, él explica primero que está íntimamente relacionado con su Padre, ¿no? Así es. Segundo lugar, dice que Jesús llama a 4 testigos, ¿no? En rápida sucesión para que corroboren su afirmación. Y en tercer lugar, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. Definitivamente Jesús, una vez más quiero decir, ¿no? En esta lección y lo que Juan intenta mostrar, y como el que estaba el más jovencito, el que pasó más tiempo con Jesús, vivió más tiempo, definitivamente Juan quería mostrar en este relato, inspirado por Dios, de que Jesús era el Mesías, ¿no? Es verdad, Pastor Robin, Pastor Elvis, qué bendición poder palpar un milagro como esta magnitud del paralítico. Y yo estaba pensando y analizando, digo, si me hicieran esa pregunta, ¿no? ¿Quieres que te sane, Javier? Yo pues, ¿quién no quiere que nos sane al instante, no? Diríamos, Señor, hazlo ya, ¿no? Por eso, apreciados hermanos, Jesús está pendiente de nosotros. Él está cerca de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él mediante su palabra. Bien, Pastor Elvis, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida práctica? ¿Qué podemos hacer? Porque los fariseos no creían, ¿no? Eran duros. ¿Qué pasó, Pastor? Y la lección también menciona ahí una frase que quiero leer, dice, cuando un corazón duro es consentido, dice, durante mucho tiempo, termina convirtiéndose en un corazón endurecido. Una de las aplicaciones que yo puedo tener a mi vida es que a cuanto más pueda mirar, ¿no? los milagros que hoy lo puedo leer en la palabra de Dios, y aquellos que pueda experimentarlos en mi vida, pueda ayudarme a creer más en ese Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Dios todopoderoso. Ese Jesús que dio su vida por mí para yo vivir, ¿verdad?
Ahora, definitivamente, a veces la aplicación aquí también para mi vida y creo que para todos los que estamos estudiando la lección es que los corazones se endurecen cuando, primero, tenemos corazones corruptos, dice así la lección, ¿no? Segundo, cuando pues de alguna manera tenemos o codiciamos, dice, o tenemos amor al poder, así como los fariseos, ¿no? Falsas creencias y una falta de consagración también, ¿no? Y yo particularmente cada mañana, ¿no? Quiero pedir a Dios en mi consagración, en mis cultos personales, pedir que Dios ablande este corazón duro. Pastor Robin, porque miren detalles, ¿no? En este mundo que estamos no es fácil, ¿no? Hay gente que se burla, gente, digamos, que no se compadece y gente que fácilmente no tiene amor al prójimo, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida de estas lecciones, ¿no? Sí, que justamente las señales tienen este propósito, ¿no? Solo que las señales, para que surtan efecto, yo debo ser sensible a esas señales. Y ahora nosotros tenemos una gran misión, ¿no? De mostrar a las personas que no creen en Cristo esas señales. Y la clave está en los testigos de Cristo. Y yo quisiera hablar uno de los testigos, que no es nada del otro mundo, ¿no? Ahora yo por fin entiendo, ahora en el contexto, el capítulo 5 y el versículo 39 de Juan. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y creo que la Iglesia Adventista para eso ha surgido en esta tierra. Nosotros somos parte de la Iglesia y tenemos que mostrar al mundo esas señales que hizo Jesús en la antigüedad, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y que esos prodigios y señales pueden ser reales también en mi vida, en tu vida, en la vida de los que nos están oyendo. Hoy hace señales, hace también hoy señales. Y la mayor señal, milagro que yo podría decir, es que Él cambia los corazones de las personas. Maravilloso, Pastor Elvis, que cuando uno lo aplica, sabe de ahí cómo va a caminar, ya diferente, ¿no? Porque cuando no hay una señal, no sabemos cómo transitar o cómo vivir, la forma. Pero cuando ya está el camino, sabemos cómo corresponder. Voy tal vez con otra aplicación, pastor, ¿no? Jesús hizo su primer milagro en un contexto familiar, dando a resaltar la importancia de una familia que viva y que tenga como centro a Cristo. Miramos en el comentario de la lección, dice que en Estados Unidos dice la duración de un matrimonio es un promedio de 6 años, de 6 años. Cuán bajo se ha caído, ¿no? Ahora los estándares de un matrimonio, ¿no? Y que la palabra de Dios hoy una vez más nos resalta, ¿no? Yo puedo aplicarlo, ¿no? Fortalecer mi matrimonio y tener a Cristo como el centro de mi vida. Hermanos, cuando nosotros tenemos lecciones para aprenderlas y practicarlas y sobre todo a nuestra vida diaria. Muy bien, hermanos. Pastor Robin, ¿qué hacer ahora? Acciones prácticas para mí, para el Pastor Elvis, para la iglesia. ¿Cuál es la acción práctica, Pastor? Así prontito nomás que tenemos que hacer. Vamos a hacer una tarea a todos los que nos están escuchando y viendo también. La tarea es sencilla. Hemos aprendido 3 señales a través de algunos milagros que ocurrieron. Está la escena, ¿no? Del paralítico, del hijo del noble que estaba enfermo y la boda de Canaán. Ahora, estas 3 parábolas, dale a conocer a un amigo. Muéstrale cuán poderoso es Dios, no solamente en la antigüedad, sino que hoy también puede cambiar el corazón de las personas. La tarea es salir a predicar y a mostrar esta
enseñanza estos milagros que ocurrieron, que lo relata Juan, para mostrar el poder divino. Vamos, esa será la tarea. Todos estamos involucrados en esta tarea. No solamente eso, Pastor Robin, sino que, hermanos, no hay duda que el poder de Dios en los milagros, de contar a alguien, hace sensibles sus corazones para que se vayan a Jesús. Pastor Elvis, hay algo más especial. ¿Por qué? Porque están las redes sociales, están los predicadores, del 29 al 5 de octubre. ¿Qué va a pasar, pastor? Muy bien, antes de mencionar lo que va a suceder, decir, ¿no?, a todos que la lección nos muestra en esta semana, ¿no?, que hay que predicar de Cristo, ¿no? Y nuestros predicadores, ¿no?, para esta campaña que se avecina aquí en nuestra misión del Oriente Peruano, aquí en la zona Pucallpa y en la zona carretera como es Campo Verde, Curimaná, Neshuya, Puerto Inca y Puerto Bermúdez, nuestros predicadores de forma presencial y también en las redes sociales estaremos hablando de este Cristo que hace milagros. Así que te esperamos para esa fecha, que esos invitados cada día, ¿no?, que van a ir a estos centros de predicación, ¿no?, en de diferentes iglesias, en todas las iglesias aquí de Pucallpa y de las otras zonas, puedan escuchar, ¿no?, en la palabra de nuestro predicador a ese Cristo Jesús que vino a este mundo, que murió, que resucitó por amor a ti y que pronto vendrá para llevarnos por siempre y vivir con Él por la eternidad. Acciones prácticas en el grupo pequeño, invitar a los amigos en parejas discipuladoras. Hermanos, que Dios nos bendiga en este estudio de esta semana y agradecer a nuestros invitados, al Pastor Robin, Pastor Elvis, por su tiempo. Vamos a terminar orando, vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Dios, muchas gracias porque en esta lección hemos aprendido milagros de un Mesías que, Señor, aparece en la vida de un matrimonio y ocurre un milagro a pesar de la escasez. Aparece Jesús en la vida, Señor, de un noble, de un oficial preocupado de la salud de su hijo. Y ocurre un milagro, pero Jesús quiere ir un poquito más allá, como ese Mesías que toca, nos quiere abrazar, nos quiere acobijar y se acerca al paralítico. Queremos ser esos agentes, oh Dios, que nos ayudes a acercarnos a las personas para darle paz, tranquilidad, orar unos por los otros y puedas cuidarnos, Señor, estos días que vienen, que ocurran milagros en nuestro campo misionero. En el nombre de Jesús. Amén.